Buenas tardes, nosotros somos Isabel Araujo, María José Angelilis, Gabriela Ciniegas y yo, Juliana Quiroga, y el día de hoy vamos a presentar el parcial final de problemas medioambientales internacionales. Realmente la dinámica va a ser durante este tiempo responder cada uno nuestras opiniones frente a las diferentes preguntas, a las 5 preguntas planteadas. eh, mm, y realmente generar ese tipo de reflexión individual para poder tener como un amplio espectro de visiones. Es por esto que pues vamos a empezar a responder las preguntas. Primero se va a hablar qué es el buen vivir. Y el buen vivir es una teoría nueva la cual se está difundiendo en toda América Latina. Es un concepto en construcción que aspira a ir más allá del desarrollo convencional. Y pues este concepto se basa en la idea de la unión entre la naturaleza y pues y el ser humano como tal. Guidas y Acosta 2011. Bueno, el buen vivir se convierte en una estrategia, al igual que lo fue la teoría del desarrollo, o que lo es la teoría del desarrollo, pero que busca, como ya se dijo, ir muchísimo más allá de esta. Um, es así que puede empezar a plantear cambios en el desarrollo, planteando nuevos enfoques, como lo puede ser, pues como el buen vivir. Eh, y Esto también se saca de los dos autores anteriores, pero de diferentes libros, diferentes artículos, por así decirlo. Bueno, ya pasando a la materia social, el buen vivir implica una garantía a la salud, a la educación, así como una mayor inversión de recursos hacia este tipo de servicios y la constitución de los diferentes países de Latinoamérica deberían pues empezar como um, como a disponerse a esto. Por ejemplo, es la constitución ecuatoriana la que plantea derechos políticos hacia los inmigrantes, lo cual pues supone un poder particular ante la ley. Esto se sacó de Aviñado O 2010. Bueno, para resolver esta primera pregunta es importante entender los impactos del desarrollo convencional y lo que esto ha traído realmente el debate que ha traído el sistema internacional. Desde la publicación del informe de Brundtland en 1987 se ha empezado a discutir la idea del desarrollo basada en el incremento y en el crecimiento económico por el deterioro ambiental y que las consecuencias que esto ha provocado, es decir, la necesidad de buscar un desarrollo más sustentable, ya que pues diferentes instituciones y organismos y autores y académicos han venido percibiendo una manipulación y apropiación de una naturaleza reducida a la categoría solamente de recursos, es decir, no entender la transversalidad de la naturaleza en la sociedad y cómo esta es indispensable para la supervivencia humana, sino simplemente verla como una categoría más de la economía eh, encasillada en el ámbito de los recursos. Esto es como lo perciben Bandler y Belling en 2013. De ahí y con la coyuntura de la implementación del modelo neoliberal en Latinoamérica, nace una reapropiación y un nuevo discurso de el buen vivir, que tiene un origen indígena en el Sumacausay, el Sumacausay, que es una cosmología indígena, que es un principio de vida, de vivir en plenitud junto con la naturaleza, junto con la madre tierra, en armonía con el cosmos, la vida, la historia y en equilibrio con todas las formas de existencia permanente. Y el buen vivir propone una transformación de las estructuras económicas y las relaciones de poder entre las sociedades. En este sentido, como lo afirma Bajoit en 2013, busca responder a los imperativos de la vida colectiva, en este caso, pues el paradigma de la sustentabilidad, y se inscribe realmente
en una corriente crítica frente al modelo dominante y formula respuestas específicas para los problemas centrales de la vida colectiva, es decir, la sustentabilidad, en el cual, según Gudinas en el 2011, el aspecto central del buen vivir la teoría del buen vivir es una formulación a partir de una crítica al desarrollo contemporáneo y busca, en palabras de Acosta, desarmar esa idea y esa meta universal del progreso, busca como anular esa mentira del progreso que deriva en una economía productivista, mecanicista y visionaria de una línea, eh, una vista lineal del crecimiento económico, que realmente no permite dilucidar las consecuencias que esta línea trae al ambiente y a la economía como tal. En este sentido, el discurso del buen vivir se construye como un modelo cultural moderno, alternativo, que propone un cambio holístico y civilizatorio, con el objetivo de construir un sistema económico solidario, comunitario, sustentado en la reciprocidad y subordinado, esto es muy importante, que es subordinado a los límites de la naturaleza. Realmente el discurso del buen vivir no busca reemplazar el modelo actual neoliberal, que es lo que más ha criticado, digamos, este modelo. Lo que dice es que realmente se ha buscado universalizar el proceso de desarrollo neoliberal y no se entienden y no se aceptan realmente dentro de la ecuación las diferentes geopolíticas y los diferentes contextos de cada región, que lo que hace es, digamos, invisibilizar los problemas, invisibilizar la diversidad y digamos que la coyuntura de cada país. Lo que busca realmente el buen vivir es incluir en la cuestión una nueva racionalidad frente a la forma en la que percibimos la naturaleza y el progreso y la producción, y en este sentido como que busca ampliar el espectro, busca no implantar una cosmovisión indígena, sino que poner en la discusión diferentes elementos y vías de respuesta para el futuro. Es por esto que realmente yo considero que el buen vivir es un exponente importantísimo de un cambio de la racionalidad tradicional, que es la que promueve el desarrollo convencional, y esto nos puede ayudar a mitigar los impactos realmente históricos de este modelo, en el sentido en que busca revitalizar a la naturaleza y ponerla en el centro de realmente el desarrollo humano, y tener en cuenta otra vez, nuevamente poner el debate y poner la cuestión de la vida como el centro de las sociedades y no la economía como el centro de las sociedades. Bueno, con respecto a la primera pregunta, vale la pena primero mencionar que el desarrollo se ha sustentado en una perspectiva antropocéntrica e instrumental de la naturaleza y en una concepción de la vida buena basada en la acumulación y en el aprovechamiento de bienes materiales que se traducen en el crecimiento económico, en la producción y en el consumo ilimitado. Según Cruz 2014, todo esto ha sido posible debido al aprovechamiento de la energía, producto de una explotación de minerales fósiles, lo que como contrapartida ha redundado en una afectación sin precedentes de los ciclos naturales de la biosfera, que genera problemas como el cambio climático debido a las crecientes emisiones de dióxido de carbono, la ampliación de la huella ecológica, prácticamente la pérdida de la biodiversidad, la modificación del ciclo del nitrógeno, entre otros muchos casos, que en relativamente poco tiempo han amenazado la posibilidad y la continuación de la vida. Es importante resaltar también que en esta ocasión voy a estar tomando el concepto de desarrollo de Guillén 2007, el cual involucra cambios cualitativos aparte de cuantitativos. Se trata no solamente de un proceso de acumulación de capital, de mayor productividad del trabajo y de progreso tecnológico, sino también de un proceso de creación de una estructura productiva y de relación e interacción de las partes que constituyen esa estructura, y el mejoramiento cualitativo de los productores directos, de sus capacidades, habilidades, formación y de su capacitación. También es importante tener en cuenta que el desarrollo también se puede construir
a partir de una diferenciación, y esa diferenciación se hace en contracara al subdesarrollo. Entonces, esta primera situación, la de desarrollo, prácticamente observaría a los países industrializados, mientras prácticamente su régimen, sus gobiernos, tienen que servir como un ejemplo a los países del sur, que serían los subdesarrollados. Esa diferenciación, que está hecha por Gudinas y Acosta 2011, nos ayuda a entender un poco más el contexto de la región latinoamericana. A partir de lo mencionado, se ha planteado una necesaria transformación en el cambio no solo de la ética, sino pues teniendo en cuenta la situación ambiental, que plantea la necesidad de que la ética de referirse a las relaciones entre los seres humanos pase a comprenderse como las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente natural, y los deberes morales con respecto a este pasa a ser aún más grande. Como que cuestione esa idea de la vida buena y los instrumentos para alcanzarla, como que tiene el desarrollo, cómo se consigue el desarrollo actualmente. Los orígenes del buen vivir se remontan a las cosmovisiones de los pueblos indígenas andinos, que abogaban por una legitimación del entorno natural. Para Cutting y Herman de 2018, este enfoque de los derechos de la naturaleza se aparta de los modos de producción y consumo dominantes en la economía política mundial. Según Arevalo 2021, el modelo conlleva la promulgación de los derechos de la naturaleza como premisa fundamental y resalta una relación medio ambiente-ser humano que va más allá de la explotación de los recursos. Prácticamente fomenta la armonía y el respeto entre los ecosistemas, y se trata al ecosistema como un ser sintiente y un sujeto de derechos. Este modelo no es algo que sea completamente experimental o teórico, ya se ha puesto en práctica en países como Ecuador y Bolivia, donde ha funcionado bien. Entonces son buenos ejemplos de cómo este modelo se puede implementar para cambiar esa concepción de desarrollo convencional. El buen vivir, en definitiva, plantea una cosmovisión diferente a la occidental, al surgir de raíces comunitarias no capitalistas. Para Costa 2015, rompe el buen vivir por igual con las lógicas antropocéntricas del capitalismo, en tanto civilización dominante, y también de los diversos socialismos realmente existentes hasta ahora, que deberán repensarse desde posturas que tienen mucho en cuenta no solo lo social, sino también el medio ambiente como un factor relevante y sumamente importante para el desarrollo de los países. Entonces, respecto a esta pregunta, en la conferencia en la que habla Tajina Ojeda, ella se centra en lo que es básicamente el Suma Kasai, que en la lengua quichua significa el buen vivir. Alberto Acosta, por otra parte, en el 2015, en su texto El buen vivir como una alternativa al desarrollo, algunas reflexiones económicas y no tan económicas, nos habla sobre lo que es el Suma Kasai y nos dice que este fue planteado desde el mundo andino y amazónico, es decir, que fue planteado desde la periferia, y que consiste en unos valores, en unas experiencias, en unas prácticas que provienen de la vida indígena comunitaria, la cual se enfoca en la armonía entre individuos viviendo en comunidad, entre los pueblos y entre los pueblos con la naturaleza. Entonces el buen vivir consiste en repensar nuestro lugar como especie humana en el mundo, buscar una relación que sea más responsable y coherente con el medio ambiente, y que consista básicamente en repensar la cosmovisión que tenemos, dejar atrás la idea de que los seres humanos somos el centro del mundo, sino que más bien somos una especie que vive en comunidad con otras especies. Esta idea ha sido recogida y adoptada en las constituciones de Ecuador y de Bolivia. Entonces el buen vivir, como nos menciona Tajina Ojeda, llama a dejar la visión capitalista que nos está conduciendo a una destrucción del medio ambiente en pro de la producción de un desarrollo que busca el buen vivir económico de una forma insostenible a futuro, y que además beneficia solo al 1% más rico, que llega hasta el 80% de los recursos. Consiste en pensar en un desarrollo no de forma individual, sino en forma de comunidad, de una forma sostenible. Entonces la Agenda 2030, Alianza Global para el Desarrollo que menciona Ojeda, a diferencia de la anterior agenda, incluye más puntos y busca acabar no solo la pobreza extrema, sino la pobreza en general, y que además trae a colación algunos problemas que antes habían sido ignorados, como la igualdad de género y la exclusión de los pueblos indígenas.
Entonces, esta agenda realmente sigue sin darle voz a estas voces que antes eran excluidas, porque realmente está haciendo los planes de desarrollo siguen siendo tomados no de forma democrática, sino de forma excluyente por parte de las grandes potencias sin las periferias, que persiguen un desarrollo económico y no un buen vivir. Un desarrollo que se plantea desde la cooperación internacional, pero que en la práctica el sistema internacional no aplica. A este sistema, desde comienzos del siglo XXI, se le ha venido cuestionando y buscando alternativas. Este cambio ha sido reclamado más que todo por los países del sur ignorados, y este reclamo viene desde la sociedad civil o pueblos que antes habían sido excluidos y que están logrando permear a sus gobiernos. Esta lucha de los países del sur la recoge Pierre Salama, quien en su artículo escrito en el 2014, un año antes de la conferencia de Ojeda, y que se titula ¿Es posible otro desarrollo en los países emergentes? En este artículo, él lo que nos dice es que el sistema justifica la explotación sin límites, vista como un sacrificio que es necesario en pro de un crecimiento económico, en pro del equilibrio de la balanza de pagos y en pro de la inversión en políticas sociales. Salama nos menciona que el crecimiento se pensó en un orden cuantitativo, mientras que por otra parte, el desarrollo se pensó en un orden de carácter cualitativo, y que un crecimiento sostenido en el tiempo básicamente significa mayor desarrollo. Desarrollo entendido como propiedades, instituciones, mejor infraestructura, reducción de desigualdades, patrimonio, ingreso, entre otras cosas. Todo este proceso no tiene en cuenta el bienestar del medio ambiente y ha causado que el crecimiento se esté desacelerando debido a que los gobiernos y la sociedad civil se están dando cuenta de los graves problemas de contaminación o biodegradación que conduce esta forma de crecimiento, y es que, como menciona Salamanca, los costos de un crecimiento menos contaminante se traducen en cosas como una mano de obra más cara, de condiciones de trabajo que tendrían que ser más decentes, por lo que los costos de invertir en este cambio terminaría siendo más grande y el desarrollo que se puede extraer terminaría siendo menor, algo que los gobiernos no quieren. Entonces, en Latinoamérica, por ejemplo, el sistema en el que se dice que, no hay que hay que explotar para generar inversión social no ha sido funcional. La contaminación está superando la inversión y la existencia de inversión no está cubriendo las necesidades. Por lo que el desarrollo sostenible, una alternativa al desarrollo normal, busca generar un crecimiento menos individualista, que piense a futuro en la comunidad y que ponga un cambio en las relaciones del ser humano con la naturaleza y en las relaciones entre los individuos, en pro de una sociedad que sea más democrática e inclusiva, pero realmente esto no está ocurriendo. Entonces, en vez de eso, en los países del sur la pobreza está creciendo, la desigualdad también, y los indígenas están siendo expulsados de sus tierras ancestrales. Latinoamérica está aumentando el extractivismo y el dumping ambiental para intentar crecer, pero las consecuencias están siendo mayores que los beneficios, y la inversión social de hecho no se está viendo. Al igual que en la conferencia, Salama dice que una forma de desarrollo diferente tendría que consistir en empleos que puedan ser mejor remunerados y disfrutar de una socialización del riesgo por parte del Estado, que sea más consistente que la actual y que de esta manera la informalidad pueda ser reducida considerablemente, haciendo que los países que buscan seguir explotando al invertir en países en los que la mano de obra es más barata termine. Entonces, ligado a esto, habría que favorecer una protección significativa del medio ambiente y resguardar a las poblaciones locales de la violación de sus derechos. Esto se podría lograr a través de la aceptación de una plurinacionalidad en los países que tengan esta característica. Por ejemplo, los que tengan indígenas o de diferentes comunidades dentro de una sola. Pero todo esto tiene fuertes actores que tienen que hacer un cambio, como lo podrían ser el mundo empresarial, con el mundo del trabajo, el sector industrial, el sector exportador, las poblaciones afectadas por la reprivatización, el sector financiero y finalmente el Estado. Pero algunos actores tendrían que renunciar a muchas cosas, por lo que esto parece poco probable. Bueno, primero se va a empezar a hablar, pues, que es la seguridad alimentaria, que se entiende como el derecho de todas las personas a una alimentación y nutrición adecuada, pues con criterios a largo plazo.
esto es tomado de Aguirre P. 2004 y pues ya se va a pasar a analizar con lo que está sucediendo en Ucrania, lo cual es un conflicto bélico entre dos naciones que ha puesto en un hilo la seguridad, tanto alimentaria como la seguridad normal de los habitantes, mayormente de ucranianos. Eso fue tomado de Patiños a 2022. Bueno, algo muy importante a mencionar, y teniendo en cuenta la guerra de Ucrania y la seguridad alimentaria, es que según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social, económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. FAO 1996, lo que pues podemos ver que no se puede cumplir en Ucrania. Muchas de las personas que están sometidas a guerra pues no pueden tener la alimentación normal que pues se tendría en unas condiciones dignas de su vivencia natural, ya que pues en estos momentos no hay ninguna de estas, ya que la mayoría de los ucranianos han tenido que salir de su país o pues apuntarse a ayudar a su país en la guerra, y lo cual también ha hecho que la producción de alimentos en Ucrania disminuya. Así es que la PMA afirma que la guerra en Ucrania ha contribuido al aumento de los precios de los productos básicos y la energía, lo que provoca un incremento en la inflación en los alimentos, afectando negativamente, entre otras cuestiones, el salario real, lo que nos muestra cómo esta guerra no solo afecta o no puede afectar solamente seguridad alimentaria a las personas que están en Ucrania, sino a todo el mundo y más a todos los que se proveen de servicios o alimentos ucranianos. Bueno, también pues para continuar, desde el comienzo de la guerra, Rusia ha bloqueado los puertos ucranianos, dificultando que pues Ucrania reciba alimentos o pues las exportaciones de los otros países. Por eso es que pues cada vez este país tiene menos recursos alimentarios, y pues también ha hecho que se dificulten las exportaciones de cereales, alimentos, lo cual ha alimentado el temor de una crisis alimentaria mundial. Según la FAO, la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades y sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias. De esta manera poder llevar una vida activa, saludable, es decir, prácticamente la seguridad alimentaria es ese derecho que tienen todas las personas a una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada. Para Aguirre 2004, la alimentación de cualquier grupo humano pone en juego todas las instituciones sociales, porque implica la producción, distribución, consumo de bienes y símbolos que legitiman qué y por qué puede comer cada quien. Teniendo en cuenta esto, la guerra en Ucrania tiene un trasfondo geopolítico que se explica más allá de la relación entre los dos países. Pues una breve contextualización del conflicto que está sucediendo en estos momentos es que nace de la rivalidad de Estados Unidos con Rusia y la intención del primero de extender su influencia en el territorio ucraniano a través de la OTAN. En el territorio de Ucrania, las dos potencias militares han desplegado y medido sus capacidades bélicas a costa de la economía, de infraestructura y de bienestar social en Ucrania. Como consecuencia, a partir de esto, y como se menciona en el texto de Pérez 2022, la economía mundial se ha visto gravemente comprometida, mostrando sus efectos más adversos en las economías deprimidas. Según la Organización Mundial del Comercio, la OMC, pues indicó que el conflicto en Ucrania constituye un grave atentado a la seguridad global al poner en riesgo las diferentes cadenas globales de suministros,
en gran parte de estos suministros, los alimentarios, lo que constituye actualmente una de las preocupaciones más grandes de todas las regiones. Según Soldano 2022, esta situación tuvo efectos en el desarrollo del proceso inflacionario mundial, en tanto los precios de las materias primas y de la energía pues han aumentado significativamente como consecuencia de la reducción de su oferta. Particularmente el producto básico que se encuentra en eje de cuestión es el trigo, porque de hecho, según la OEC, Rusia abarca como el 19% de la producción de trigo para el año 2020, fue esta cifra, prácticamente convirtiéndose en el mayor exportador de trigo, mientras que Ucrania representa un 9% de esta totalidad. Entonces ambos países son actores fundamentales en el comercio internacional de trigo, por lo que la guerra tiene efectos a nivel de seguridad alimentaria y a nivel global. Pues no solamente es con el trigo, es con otro sinnúmero de alimentos y con materias primas que son sumamente relevantes para el día a día de todos los países del mundo. Desde que comenzó la guerra, Rusia ha bloqueado los puertos ucranianos, dificultado la exportación de, por ejemplo, cereales y pues alimentando el temor de una crisis alimentaria mundial. Las sanciones económicas que se le han impuesto al país ruso por parte de países occidentales han provocado un riesgo desabastecimiento y un alza en los precios generalizados de los productos básicos, precisamente por el hecho de que el país ruso es uno de los principales exportadores de muchos alimentos. Y pues paradójicamente estas sanciones que le han puesto, que tenían como por motivo como castigar a Rusia, terminaron teniendo consecuencias adversas que prácticamente terminan perjudicando al resto de países y no solo a Rusia. Si nos centramos ahora en el contexto latinoamericano y cómo esto ha sido afectado, sabemos que debido al conflicto, prácticamente cuando sucede el conflicto estamos todavía en una pandemia muy grave que ha provocado una gran crisis económica y humanitaria en todo el mundo, así como diversos problemas climáticos y de disrupción de cadenas de valores. En 2021 esto ocasionó un gran proceso inflacionario que todavía vemos en este año 2022, causando que también aumentaran los precios de los alimentos y de la energía. Incluso más pues este año 2022, no solamente con el producto de la pandemia, sino ahora con este conflicto bélico. Para Rodríguez 2022, en este marco de tensión y de incertidumbre, el conflicto en Ucrania no hace más que exacerbar esa tendencia por sus efectos en el comercio agrícola, en el incremento de los precios de los alimentos, de los fertilizantes, de los combustibles, que también son muy importantes en materia de exportación para ambos países, y en la desestabilización de las cadenas globales de suministro, todo lo cual produce que millones de personas alrededor del mundo se vean arrastradas a una situación crítica de seguridad alimentaria. Vale la pena mencionar que según Torres Trapaga en el 2003, la seguridad alimentaria puede también llegar a ser un asunto que preocupe a la seguridad nacional por factores como desórdenes sociales, cuyos orígenes son estos desequilibrios económicos que se reflejan en el subconsumo, en la alimentación deficiente y en el hambre. Estos son unos factores que se han extrapolado recientemente debido al conflicto bélico actual. Si bien aunque la guerra actual entre Ucrania y Rusia se llevó a cabo en terreno europeo, desde el comienzo sus consecuencias ya podían ser previsibles en todo el mundo. Pues de acuerdo con un informe de la delegación de la Unión Europea en Perú, compuesta por embajadores de 20 países, de Ucrania, más específicamente del puerto de Odessa, salen al año millones de toneladas de cereales que terminan en todo el mundo. Pero entonces lo que está pasando es que la línea de suministros de estos cereales se ha visto afectada. Entonces pues tenemos que las reservas, la capacidad de producción, de procesamiento y de transporte están siendo directamente afectadas por la destrucción de la guerra y la estrategia rusa.
causando así una falta de oferta ante la demanda mundial que ha llevado a la inflación de los precios del mercado. Entonces, además, tenemos que en un análisis realizado por Lila Victoria Soldano en octubre de este año, titulado Guerra en Ucrania, implicaciones en la seguridad alimentaria, ella nos menciona que debido a la caída de la oferta global de productos de base agrícola y los suministros de energía que provienen de esta zona de guerra, el aumento de los precios que esto ha causado está amenazando especialmente a países que resultan dependientes de las importaciones de cereales, como pueden llegar a ser Egipto, Turquía, Nigeria e Indonesia. Estos países son más específicamente dependientes del trigo que se produce, que por su falta podría llegar a generar una crisis alimentaria de carácter global que puede llegar a afectar a 9.3 millones de personas, cifra que si la guerra continúa puede ascender a 13.3 millones. Pero además, debido a la guerra también se han alterado los patrones mundiales de comercio, de producción y de consumo de productos básicos, reduciendo el poder adquisitivo de países que son pobres y por ende el acceso a mayores alimentos. A nivel mundial, se sabe que Rusia exporta el 20% y Ucrania el 9% de trigo, por lo que la falta de oferta de estos dos países deja un hueco muy grande que ocupar. Y es que, bueno, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, en una cumbre mundial del 96, dijo que la seguridad alimentaria se consigue cuando, cito, a nivel de individuo, hogar o nación, y global se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen un acceso físico y económico a suficientes alimentos seguros y nutritivos que les permitan satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias, con el objetivo de así llevar una vida activa y sana. Entonces tenemos que la guerra en Ucrania lo que ha hecho en este sentido es que la seguridad alimentaria se ve amenazada a nivel mundial por una oferta de trigo principalmente, entre otros cereales y algunos suministros agrícolas. Bien, en esta pregunta es importante primero definir qué es la seguridad alimentaria. Ya mis compañeras y compañeros han hecho una labor de definirla, pero me parece importante retomar el concepto, y es que la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 define la seguridad alimentaria cuando existe en todo momento acceso físico, social, económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen las necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Como segunda instancia, me parece importante entender por qué la guerra en Ucrania y Rusia es importante, y para esto es porque Rusia y Ucrania son importantes en la economía. Y realmente la respuesta es que paulatinamente ha habido una mayor globalización y corporativización de las cadenas de valor, que lo que crea es que durante las últimas décadas Rusia y Ucrania se hayan convertido en importantes exportadores de cereales, y esto es realmente que alrededor del 30% de las exportaciones globales de trigo y cebada, del 20% de maíz y aceites de girasoles proceden de la exportación de estos dos países. Esto realmente pone sobre la mesa la situación grave de inseguridad alimentaria que pueden llegar a o que ya están viviendo muchas regiones del mundo. Realmente las malas cosechas, la escasez de la mano de obra, la logística interrumpida por lo que los puertos ucranianos están cerrados, produce que el precio de estas transacciones se dispare, la producción de en otras zonas también se ve afectada porque Rusia y Ucrania también son exportadores de fertilizantes. Eh, Esto lo explicará más adelante Huele para el periódico de W en 2022. Realmente ya explica que en los fertilizantes, dada la elevada demanda y la volatilidad de los precios del gas natural, ha sido mucho más fácil, más difícil de acceder, y pues los precios de estos fertilizantes son mucho más caros, y realmente lo que produce es un estancamiento en la agricultura global. Bien, realmente esto afecta especialmente, y me quiero concentrar en el Oriente Medio, en las regiones del Golfo y en países como Turquía, Egipto y Siria, que realmente tienen una dependencia parcial o total de la exportación o de la importación de petróleos, de la importación de cereales entre Rusia y Ucrania. Digamos, Egipto tiene hasta el 60% de
dependencia de este consumo, de esta importación, y realmente la interrupción de esos flujos comerciales ha afectado de manera desigual a países como Oriente Medio, que realmente ven en riesgo su suficiencia alimentaria. Por otro lado, el director general de la ONU de Agricultura y Alimentación en 2022 explica que la interrupción de las cadenas de suministros y de logística tiene importantes repercusiones en la seguridad alimentaria, dado que en primer lugar pues los precios de los alimentos empezaron a subir y han alcanzado máximos históricos por las interrupciones portuarias. Dada esta situación, realmente las soluciones que plantea, digamos, de la mano de Filo el Mazo en 2022 para un artículo en el periódico académico The Conversation es a corto plazo no restringir el comercio. Esto es muy importante porque muchos países de las regiones han decidido generar aranceles y diferentes trabas económicas, y esto no es una respuesta porque en primer lugar agrava el problema del hambre en el mundo y en segundo acentúa más el aumento de los precios de los alimentos, y sabemos que realmente la inflación es el impuesto más difícil para las personas de bajos recursos porque por los mismos ingresos no pueden conseguir la igual cantidad de recursos y de producción. Segundo, intensificar la ayuda humanitaria y alimentaria directa, tanto para Ucrania como para los estados como Oriente Medio, que han sido afectados por la falta de suministros, falta de suministro de alimentos. Y a largo plazo realmente acá se inserta una discusión importantísima sobre la sostenibilidad de la agricultura y la sostenibilidad de los procesos agrícolas que realmente impulsan o ponen sobre la mesa la discusión de promover una transición hacia sistemas agrícolas y alimentarios más sostenibles para evitar futuras crisis. Bien, para responder esta pregunta, realmente los recursos van a ser en su mayoría por Budinas, y en este sentido es importante primero definir qué son los extractivismos. Budinas, para su artículo Extractivismos, el concepto, sus expresiones y sus múltiples violencias, en 2018 define los extractivismos como un tipo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y o alta intensidad, donde la mitad o más son exportados como materias primas sin procesamiento industrial o procesamientos limitados. Realmente aquí deja clara una dependencia de los extractivismos con la globalización y con la implementación del modelo neoliberal, especialmente en los países en desarrollo y latinoamericanos. Realmente todos estos extractivismos que define Gudinas, independiente de generación o variantes, tienen impactos ambientales negativos. Entonces, y realmente lo que se ha venido haciendo es como intentar aceptar el discurso de que el optimismo tecnológico y las industrias extractivas podrían llegar a la sostenibilidad, y esto pues realmente es mentira porque la sola idea innata de la extracción implica una degradación ambiental. Como segundo punto, pues realmente Gudinas también en 2018 hace, digamos, unas diferenciaciones entre los extractivismos a partir del factor de análisis de gobiernos. En los extractivismos conservadores de gobiernos de derecha, centro-derecha, realmente él dice que se mantuvieron muchas liberalizaciones implantadas en la década de los 90 con un Estado que cede a las empresas privadas como el beneficio de la extracción y la gestión de la extracción, cediendo concesiones, licencias ambientales y una posición tributaria más hacia el modelo neoliberal. Y el Estado, pues en este sentido, no está ausente, sino que controla que las reglas de juego se den de manera óptima y justa entre los jugadores pues, del extractivismo. Especialmente pues de las empresas y multinacionales privadas. Ya más adelante, digamos, con la ola rosa y el boom de los commodities, llegan los gobiernos progresistas y estos realmente diversifican como la forma de extractivismo, porque existe una intención de mayor presencia y control estatal para poder recibir más ingresos por el extractivismo. En este sentido, como que los gobiernos progresistas generan diferentes estrategias, como por ejemplo apoyar empresas nacionales y la renacionalización, obligando emprendimientos conjuntos entre corporaciones extranjeras y empresas nacionales para exigir un control más directo sobre los recursos y pues obviamente una tributación mucho más amplia y ambiciosa. No obstante, digamos que
junto con esta ola rosa viene un boom de las commodities y lo que se produce realmente dentro de estos gobiernos es que se justifica, digamos, el extractivismo en el gasto social, que es indispensable para poder generar proyectos sociales. Y lo que esto ha avanzado en el tiempo es que a medida que las condiciones de los mercados internacionales se vuelven más difíciles, existe un mayor apego a los extractivismos en Latinoamérica. Gudinas en 2012 realmente ya expone que realmente esta línea progresiva lo que ha hecho es como presentar al extractivismo como indispensable para financiar programas de asistencia social y aumentar la dependencia comercial a pesar del incremento a los riesgos de la seguridad energética e incluso alimentaria. Y esto pone realmente como a la luz que pese a que existen pues diferencias entre estrategias, realmente la esencia extractiva es la misma entre todos los gobiernos latinoamericanos. Ya Domínguez Martín en 2021 pone un concepto importante o expone un concepto importante que es el extractivismo como núcleo duro del capitalismo. Y Samir Amin respalda esta tesis dado que realmente se ha puesto sobre el capitalismo como la necesidad del extractivismo de los países desarrollados para el buen funcionamiento económico de este. Él dice que el control de la expansión de los mercados, el saqueo de los recursos naturales de la tierra y la superexplotación en las reservas de trabajo en la periferia son indispensables y son inherentes a la expansión del capitalismo. Esto realmente nos hace concluir que sí es posible discutir y caracterizar los extractivismos de gobiernos conservadores de los progresistas, pero la esencia extractiva es la misma y lo que esto ha creado a lo largo del tiempo es venir insertando la discusión de que el extractivismo es indispensable para el desarrollo de los países latinoamericanos y poco a poco se ha venido insertando también en el discurso que es indispensable para el desarrollo del capitalismo como tal. Que realmente lo que hace es generar mayores riesgos que beneficios a los países en desarrollo y realmente no está generando el impacto social que en un principio se pensaba. Responder a esta tercera pregunta, primero es muy importante entender un poco más sobre el extractivismo, sobre todo en la región latinoamericana. Las exportaciones y las inversiones en la región se han vuelto mucho más importantes y dentro de ellas como el papel que toman los recursos naturales ahora es mucho más destacado. Esta situación se debe en buena medida a la expansión del extractivismo que incluye actividades como la explotación minera o la petrolera o los monocultivos intensivos. Según Gudinas 2012, el extractivismo se caracteriza por la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales que se exportan como commodities y dependen de economías de enclave, que prácticamente pueden estar localizadas como los campos petroleros o las minas, o ser extendidas. Este tipo de explotación de la naturaleza claramente no es nueva, es algo que viene con una larga historia, en particular el contexto de los años 2000, que hizo que se multiplicaran en todo el continente americano, pues estos eran tiempos de optimismo y de expansión económica, de cambios políticos demasiado grandes. Pero de todas formas, según Gudinas 2008A, América Latina volvió a apostar en la extracción de recursos naturales para seguir siendo un gran proveedor de materias primas al resto del mundo, sobre todo en estos tiempos donde la globalización es aún más grande. Los extractivismos se expanden y se profundizan a pesar de sus impactos y a pesar de una clara resistencia ciudadana que hay en muchos países, pues aumentaron los impactos ambientales y sociales, comenzaron a sumarse también accidentes de todo tipo, se incrementó la tasa de denuncias y de protesta ciudadana con respecto a estos temas. Los gobiernos y empresas también reaccionaron y en varios sitios hostigaron o criminalizaron a los movimientos ciudadanos, especialmente a los indígenas y campesinos, que son los que más se ven afectados por este tipo de actividades porque prácticamente son realizadas en sus territorios. Los extractivismos quedaban como empanentados o como tan llenos de violencia
pero los gobiernos seguían protegiéndolo dada pues por su dependencia económica y pues todo el crecimiento económico que la extracción proporciona. Para Godina 2014 esto es posible porque distintas argumentaciones le brindan una sustentación, permiten su aceptación y los legitiman esa extracción. Ahora sí, ya contestando como tal la pregunta sobre si es posible discutir y caracterizar los extractivismos conservadores y los progresistas, la respuesta, según lo investigado, es que la verdad es muy difícil hacerlo, porque ambos extractivismos tienen más cosas en común de lo que parece. Según Godina 2017, los extractivismos como un caso particular de aprovechamiento de los recursos naturales, en lugar de ser una fuente de recursos para el desarrollo y el fortalecimiento político, se convierte más y se fortalece más como un riesgo político de degradación de la democracia, o se utiliza como para amparar injusticias. La corrupción extractivista muestra prácticas que son ilegítimas y que son irregulares, tanto en un plan formal como en la dimensión totalmente como aceptada por la sociedad. Entre los países que tienen prácticas extractivistas conservadoras, se podría plantear que la opción de cambio es pasar a una mayor estatalización, por ejemplo, de las empresas mineras y petroleras. Pero la experiencia de los progresos muestra que los extractivismos estatales tienen muchos impactos negativos y no han sido inmunes tampoco a la corrupción. De hecho, se han identificado casos de corrupción de ese tipo en todos los países de la región sudamericana. No escapan ni siquiera pues los países que supuestamente tienen mejores índices como ante la corrupción. Y pues prácticamente se confirma también que esas situaciones ocurren bajo gobiernos de todo espectro ideológico, tanto conservadores como gobiernos progresistas. También aquellos inspirados en el neoliberalismo, a los que inspiran pues un socialismo en este siglo. Prácticamente no se ha visto, no se ha evidenciado un mejor desempeño relativo de un gobierno a otro. También vale la pena resaltar, como también fue mencionado por Gudinas 2018b, en los gobiernos que aún permanecían en ese momento en los progresismos, aunque la situación política y económica es cada vez más compleja, de todos modos se repite una persistencia al extractivismo. Esto es impactante también, que prácticamente la corrupción no solamente ocurriera y que pues estas prácticas sigan ocurriendo no solo en gobiernos donde uno considera que es más propenso que pase, como en un gobierno conservador, sino que en los gobiernos progresistas todavía se ve una fuerte intensidad extractiva. Entonces, bueno, respecto a esta pregunta, tenemos que, de acuerdo con Alberto Acosta en el 2011, eh, en un artículo titulado Extractivismo y Neoextractivismo, dos caras de la misma maldición, y nos menciona que el extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente desde hace 500 años, con la conquista y la colonización de tanto de América, de África, de Asia, y que llegó a causar que se estructurara la economía mundial basada en el sistema capitalista que hoy todavía sirve y rige nuestras vidas. Entonces, él nos menciona también que el extractivismo se constituye desde el comienzo en una división internacional del trabajo en los centros metropolitanos y países periféricos, en donde por un lado se exportan las materias primas y por el otro eh, se exportan a los productos manufactureros. El, consiste, el extractivismo consiste en aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales para la explotación. Este no se limita a los minerales o al petróleo, y también puede llegar a incluir la explotación agraria o la explotación pesquera, como vamos a ver en la pregunta 5. Hoy en día esta actividad se defiende en pro del desarrollo industrial y el bienestar que esto nos trae como sociedad a nivel internacional, pero que ya discutimos en las anteriores preguntas. Bueno, entonces, por otra parte, Ramón Gros Fogel, en su artículo escrito en el 2016,
del extractivismo económico al extractivismo epistémico y ontológico, él nos menciona que el extractivismo, por otra parte, puede ser considerado como un mecanismo que se vincula en la división internacional del trabajo, la explotación de recursos y materias primas en la periferia, con todas sus consecuencias nefastas para la vida de los trabajadores mineros, sus comunidades y del medio ambiente. Entonces, respecto a las discusiones de los extractivismos de tipo conservador y de tipo progresista, guiándonos por Eduardo Godinás, que escribió en el 2014 el artículo Sustentación, Aceptación y Legitimación de los Extractivismos, múltiples expresiones para un mismo basamento. Creo que podríamos decir que la diferencia de enfoque no marca ningún cambio a futuro en lo que respecta al desarrollo sostenible, pues ambas visiones ven la necesidad que existe de promover el crecimiento económico basándose en el extractivismo, que les da muchas ganancias por lo que la defienden. Le dan posibilidades de expansión como el incentivar a inversores y dar facilidades gubernamentales desde diferentes ámbitos para de esta forma facilitar y también justificar la explotación. Entonces, el extractivismo, de hecho, antecedió, como se puede evidenciar con el primer autor, con Acosta, a estas dos corrientes políticas. Este sistema de explotación de recursos que determinó el funcionamiento del sistema internacional, la forma en la que se da el crecimiento y el desarrollo, ya había determinado el funcionamiento del mundo mucho antes de que estas corrientes existieran. Entonces, pues ambas corrientes justifican democráticamente la destrucción de los ecosistemas como un derecho natural justificado en el progreso. Lo que realmente diferencia a estas dos corrientes es la visión que le podrían dar al impacto y a la sociedad civil. Entonces tenemos por una parte que Godinez nos dice que los conservadores ven las denuncias de la sociedad como radicales o de izquierda, al ir en contra de sus políticas de desarrollo que incluyen prácticas extractivistas. Y tenemos que los progresistas, por otra parte, los ven como pro-burguesía imperialistas, aquellos que se manifiestan en contra de esto, ven por exactamente la misma razón que los conservadores. Entonces, por último, tenemos que los conservadores defienden a las empresas extractivistas y pueden promover la responsabilidad empresarial, mientras que por otra parte los progresistas buscan una intervención estatal que traiga regalías altas para financiar las políticas sociales. Pero de nuevo no cambia el proceso extractivo ni se reduce. Solo se podría pensar en un nivel más o menos diferente de devolución a la sociedad. Por lo que respecto a la pregunta, no creo que sea posible discutir ni tampoco caracterizar los extractivismos, pues en ninguna corriente el sistema de explotación busca reducirse, solo mantenerse y, como ya dije, justificarse. Leyendo acerca de este punto me di cuenta que no solo hay un extractivismo ni dos extractivismos, sino que pues los extractivismos se pueden categorizar por diferentes cosas y pues podríamos decir que hay muchos extractivismos. Bueno, y es cierto que sí hay una diferencia entre ambos. Y pues diría que puede ser o se puede reconocer como sí es evidente su diferencia, aunque pues los dos hablan de una extracción, pero pues los dos hablan de una extracción diferente. Bueno, primero hablando del clásico, este dice que es el que pues es una extracción de materias de como la minería o algunos tipos de agricultura, entre otros. Sí, esto pasa, pero cuando también quiere suplir las necesidades no solo de su país, extrayendo cosas no solo para su país, sino para el mundo entero, lo cual pues cada vez va a generar más, por así decirlo, como más problemas, porque pues los países van a llegar a un punto donde no van a aguantar más esta extracción para todo el mundo de sus recursos. Entonces esto es como lo que abarca el clásico, el extractivismo conservador, por así decirlo, Acosta 2015. Y ya pues para pasar al otro, lo cual dice que la idea básica de la alternativa de este extractivismo es que se pueda tener extracciones mineras y petroleras para necesidades regionales y nacionales, más no internacionales. Pero pues como lo dije, no para nutrir estos países de consumos industrializados o pues como lo es China, como Estados Unidos, luego tener que reducir el papel de sus sectores extractivos y pues también aumentar el papel productivo
de los sectores agropecuarios. Gudinas 2015. Así que vemos como de trasfondo ambos sí tienen como ideas diferentes. Obviamente pues el extractivismo progresista no busca como acabar de tachazo el extractivismo o este proceso, pero sí como disminuirlo, por así decirlo. Es así que ya los países no van a tener que extraer las grandes cantidades que necesita un país industrializado, sino que va a tener que extraer las cantidades que necesita para su propia supervivencia. Aunque pues uno podría entrar en debate mucho con esto, porque pues los países también necesitan de los países industrializados, y si no se le dan estos recursos, pues estos países pequeños no tienen mucho que ofrecer ante el sistema internacional. Así que esto podría causar como una coyuntura en cuanto a qué hacer, o en cuanto al siguiente punto, que sería si se puede mejorar como la gobernanza ambiental, lo cual pues digamos que podría mejorar la gobernanza ambiental del país. Con los activismos más no podría como aumentar su juego internacional. Responder la cuarta pregunta es muy importante ver cómo se entiende la gobernanza ambiental. Entonces, la gobernanza ambiental, según Molina 2014, se entiende como un proceso de toma de decisiones en el cual, y de ejercicio de autoridad en el ámbito de bienes públicos, en los cuales interactúan diversos actores como instituciones gubernamentales, las empresas privadas y la sociedad civil. Los marcos regulatorios deben fijarse para establecer ciertas normas, ciertos límites y restricciones en el uso de los recursos naturales y de los ecosistemas, con el fin de evitar ciertos excesos y la afectación de la naturaleza. Este término de gobernanza no es solo una competencia del gobierno nacional, sino que también deben estar involucrados actores que tengan que ver con el ambiente o que de una u otra forma ejerzan ciertas actividades o tengan derecho de propiedad sobre esto. El concepto de gobernanza cobra cada vez más importancia en la gestión de las problemáticas ambientales, en la medida que el carácter colectivo de estas se ha venido reivindicando recientemente. Es decir, el patrimonio ambiental ha llegado a ser reconocido como un conjunto de recursos del uso común, cuya utilización vital y explotación económica afecta a las comunidades en su conjunto. Esto es según González 2017. Para Caraballo y García, 2017, la amenaza del cambio climático y la dependencia de importaciones energéticas con relación y junto al carácter agotable de los combustibles fósiles han incentivado a muchos países a buscar alternativas a las fuentes de energía convencionales, y pues se han incrementado las inversiones en fuentes de energías renovables con el fin pues de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y aumentar una oferta de un tipo de energía mucho más segura, no solamente ambientalmente, sino económicamente. Las energías renovables, según Giraldo Ramírez y Quintanilla 2018, son un tipo de energía limpia, o sea, que excluye cualquier tipo de contaminación y se genera a partir de unos recursos que son naturales y son renovables, como por ejemplo el viento, el sol. En el caso colombiano, aproximadamente el 70% de la generación eléctrica depende de la generación hidráulica, debido pues, a su riqueza muy grande que hay en este sector. Sin embargo, hoy en día la realización de grandes proyectos hidroeléctricos se ha convertido en un objetivo que ha sido imposible por el impacto ambiental y la gran cantidad de obstáculos que hay para su construcción. La tendencia mundial de generación de energía eléctrica se enfoca en tecnologías que garanticen la sostenibilidad del planeta, y por efecto directo los costos de estas nuevas tecnologías han empezado a competir como contra a la tecnología y a la energía convencional y tradicional. Dada la importancia actual del cambio climático y de las investigaciones que se hacen con respecto a los compromisos en relación con las acciones dirigidas a la mitigación y adaptación para hacer frente a las consecuencias al fenómeno del cambio climático,
así como el nuevo marco regulatorio que debe ser implementado en todos los países. Debido a esto surgen como las alternativas energéticas de energías renovables. Debido a la posición geográfica, según Gualteros y Hurtado 2013, Colombia posee ciertas ventajas comparativas y estratégicas en el mercado de la energía, principalmente por su alta biodiversidad y sus altos recursos naturales. Esto permite pues, una explotación de estos recursos en un marco de alta calidad y con mayor seguridad y control. Teniendo esto en cuenta, el uso y la aplicación de energías renovables en el territorio colombiano termina beneficiando a la gobernanza ambiental, puesto que con estas energías las decisiones conjuntas tomadas por los distintos actores involucrados serían más efectivas y beneficiosas a un largo plazo, como por ejemplo las energías renovables reducen la incertidumbre económica, que es un punto muy importante para un país como Colombia, diferencia de la generación de energía por combustibles fósiles, cuyos costos varían constantemente y depende de una coyuntura. También el costo de la producción de energía renovable es mucho más previsible y planificable, lo cual permite tener un mayor control y como seguridad sobre la generación de energía. Además, las energías renovables pueden encontrarse en cualquier parte del planeta, lo que significa que hay una generalización de esta nueva tecnología y prácticamente hay una ventaja diferencial para las economías locales porque aseguran una cierta independencia energética, porque ya no tendrán que recurrir y depender de otro país o de una importación de combustibles fósiles. Además, cuenta con el creciente apoyo en las comunidades internacionales por los distintos gobernantes. Aparte de todos estos numerosos beneficios, simplemente es una ayuda mucho al planeta, donde pues prácticamente ya no estaríamos haciendo el daño tan grave como se hace con una generación de energía a partir de productos no renovables. Es que pues desde la inserción de América Latina en el sistema mundial, pues los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo económico, social y político, pero no estos recursos solos, sino la extracción y lo que les dan estos recursos. Debido a esto es que se ha tenido que pues hacer un nuevo término el cual busque la protección y el cuidado de esto. Esto es sacado de Castro F 2015 y es que la gobernanza ambiental lo que hace es nacer como una solución de un conflicto sobre quienes deben tomar las decisiones ambientales, al igual que el uso de distribución de los recursos naturales. Reyes y Jara 2005. Pues ya teniendo en cuenta esto y pues tomando un poco más lo de las energías renovables, lo que vendrían a ser las energías renovables en el sistema sería como por así decirlo una ayuda ante los recursos o por ejemplo digamos a la propagación de CO2 pues que se está formando debido a la cantidad de empresas, a todo esto. Entonces con lo que se va a buscar con las energías renovables es como darle un tipo de punto de pausa a la contaminación que crean pues las diferentes empresas y todas estas cosas, pero pues pues esto no es todo color de rosa, ya que pues las energías renovables también tienen una desventaja que puede ser la que puede ocupar una gran cantidad de extensión de tierras, pues que se va a tener que quitar terreno natural para pues construirla. También puede perturbar vida marítima y también puede afectar a las aves y a la flora y fauna del lugar de construcción. Entonces podría ser un poco dual la respuesta de qué va a pasar con, pues, con todo esto. Ay, qué pena, y lo anteriormente mencionado lo saqué de Londoño 2017 y de Benger 2009. Bueno, pues ya continuando esta ayuda
que traería la energía renovable, pues puede ser un poco contradictoria y no puede ser de tan ayuda como muchos piensan. Sí, claro, esta tiene ventajas como pues que puede hacer que la emisión sea casi prácticamente nula de los gases de efecto invernadero y pues de otros contaminantes que contribuyen al cambio climático. Entonces podría ayudar a la gobernanza en cuanto a la controlación del cambio climático, pero también consigo trae diferentes problemas. Entonces pues siento que es algo un poco difícil de responder. Por ejemplo, digamos en territorio colombiano, pues ya poniéndolo en territorio colombiano, pues Colombia es un país eh, que de cierta manera siento que las energías renovables sí entrarían a ayudar mucho en la gobernanza ambiental del país, porque pues le ayudaría a reducir todas estas emisiones que produce anualmente, aunque pues siento que Colombia no es un país que produzca tanto como por ejemplo otros, como por ejemplo México, a la cual sí podría apostar mucho más por este tipo de sistemas a los sistemas con los que se trabaja hoy en día. La gobernanza ambiental para la UICN es y se refiere a las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo se ejerce el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo intervienen los ciudadanos u otros actores. Por otro lado, Burene y Gilmin y Scallon en 2004 también la definen como el medio a través del cual la sociedad define sus metas y prioridades y avanza hacia la cooperación, ya sea global, regional, nacional o local. Y los sistemas de gobernanza también pueden expresarse a través de marcos políticos y jurídicos, instituciones, estrategias y planes de acción, entre otros. Esto lo que nos traduce realmente es que realmente esta gobernanza ambiental es impulsada desde el ámbito institucional, pero también local y implica también el involucramiento de los ciudadanos en las decisiones políticas que se hagan. Y realmente lo que ha venido sucediendo es que muchos países están impulsando cambios a las reformas tradicionales de gobernanza de modelos de arriba hacia abajo a modelos de abajo hacia arriba. Eh, por otro lado, pues la relación entre esta gobernanza y las energías renovables realmente es que la transición energética presenta oportunidades para que la comunidad pueda ser parte y pueda ejercer su derecho a la gobernanza y pueda involucrarse en los procesos de decisión política, social y económica desde pues sus latitudes. No, pero el gran problema es que, en palabras de Aedo y Lacourt en 2022, una transición energética debe ser holística, que resguarde los criterios de protección de ecosistemas, de justicia ambiental, el ejercicio de derechos de las comunidades y las personas. Realmente implica una transición energética holística que incluya y involucre a todos los actores, ya que una transición energética a secas no sería capaz de abordar la magnitud de los desafíos que presenta la transición si se reduce si se reduce a solamente el reemplazo tecnológico y al recambio de combustibles fósiles por tecnologías limpias. Esto es lo que hemos visto, digamos, en Colombia con casos como Hidroituango, donde solamente se pone sobre la mesa o solamente se pone en la construcción el cambio tecnológico sin involucrar a las diferentes comunidades o los diferentes procesos de buena gobernanza. En palabras de Hein Sánchez y Holstenkamp en 2022, existe la necesidad de superar varios retos políticos y esto incluye la necesidad de una política energética holística y comprensiva que contemple el amplio espectro de opciones energéticas y sus aplicaciones y aborde consecuentemente las debilidades o falta del marco legal institucional. Esto cobra gran importancia en un país como Colombia, donde pues la institucionalidad es bastante débil. Y también realmente las condiciones geopolíticas del país son muy diversas y tiene que ponerse a discusión los diferentes formas técnicas de abordar la transición energética, al igual y paralelamente a la involucración de las comunidades en la gobernanza ambiental.
A nivel nacional, me parece importante resaltar también la importancia de las mujeres o del enfoque de género de la gobernanza ambiental. En palabras de Flores Evans Larson Piquitle y Marchena en 2016, realmente el monitoreo participativo o que se ha venido desarrollando hasta hoy día no ha incluido de forma tajante a las mujeres para que ellas expresen sus preocupaciones frente a los problemas y conflictos del manejo de los recursos naturales y de la transición energética, y lo que realmente se busca con la gobernanza ambiental también es incluir también las diversidades y el tema de género, que las mujeres se sientan seguras y libres y que puedan realmente poner sus diferentes preocupaciones y sus diferentes eh, opiniones sobre la mesa, que pues me parece importantísimo para poder generar un cambio energético justo. Ya a nivel nacional y local y en términos prácticos, la ministra Susana Muhammad ha propuesto cómo trabajar con alcaldes de municipios y también ha propuesto generar una reforma al Sistema Nacional Ambiental SINA, en el que realmente se busque el desarrollo o la construcción de proyectos ambientales, no solamente desde el punto de vista gubernamental, sino un plan a largo plazo que no dependa realmente del vaivén de cada gobierno, sino que ponga en el centro de la conversación como la comunidad y el bienestar de esta para poder generar estos planes ambientales y esta infraestructura ambiental que es realmente indispensable y es una de los obstáculos más grandes que ha tenido pues históricamente Colombia frente al debate ambiental. Eh, en este sentido, pues la gobernanza ambiental se puede mejorar eh, aplicando las energías renovables de una forma que se incluya a las comunidades en la transición energética, que ellas puedan entender de una forma muy neutral y objetiva las consecuencias que esto traería, las transformaciones que esto traería, pero también las oportunidades que esto traería. Realmente muchas veces las comunidades tienen miedo de transformarse a las energías renovables porque no tienen una información verídica eh, frente a esta cuestión, y es por esto que yo resalto realmente la consulta previa como un mecanismo indispensable para la transición energética que debe ser cumplido a cabalidad, que no puede quedarse solamente en la discusión, sino también en el cumplimiento de los acuerdos que se lleguen durante la consulta previa. Entonces, pues para esta pregunta tenemos que Estefanía Montoya Domínguez y Rosario Rojas Robles, en un artículo de 2016 llamado Elementos sobre la gobernanza y la gobernanza ambiental, ellas nos dicen que la sola concepción de gobernanza hace referencia a aquellos mecanismos que son implementados tanto por organismos multilaterales en un marco normativo o conjunto de criterios que buscan o deben satisfacer los sistemas políticos para el logro de unos determinados objetivos que ya habían sido propuestos anteriormente, que ya habían sido propuestos anteriormente. Ellas nos mencionan que la gobernanza puede ser entendida también como la coordinación en espacios de carácter no jerárquico, que promuevan la participación de la sociedad civil respecto al proceso deliberativo de temas de asunto público, como lo pueden llegar a ser el medio ambiente o el uso de energías renovables. Respecto a la gobernanza ambiental, las autoras mencionan que tuvo su origen tras la afectación y degradación de los ecosistemas bajo el modelo capitalismo, y que su concepción viene más o menos de los 70s, cuando se comenzó a conceptualizar diferentes tipos de gobernanza. Entonces, pues, nació porque se comenzó a ser necesario limitar el crecimiento económico y buscar un nuevo paradigma de gobierno sobre la naturaleza. Es decir, surgió para modificar y enfrentar las dificultades que trae consigo el modelo capitalista o productivo. Entrando más a detalle, Miguel Moreno Plata en el 2013 escribe una lectura prospectiva de la Agenda Río +20, la emergencia de la gobernanza para el desarrollo sostenible. Él nos define en este texto a la gobernanza ambiental como aquel conjunto de procesos, mecanismos y organizaciones a través de las cuales los actores políticos y sociales influyen en las acciones y los resultados medioambientales. Esto incluye tanto actores como el Estado, las comunidades y empresas y organizaciones de la sociedad civil, para promover y fortalecer las políticas ambientales y reforzar la institucionalidad de coordinamiento y cumplimiento. Ahora bien, respecto a la gobernanza ambiental y las energías renovables a nivel nacional y local,
Tenemos un ejemplo que se da en la revista El Arrendajo Escarlata del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del gobierno de nuestro país, del gobierno de Colombia. Eh, esta revista publicó unos artículos que se publicaron el año 2021 en una edición que se llamaba La gobernanza de los recursos naturales. En esta se hablaba de que la gobernanza del medio ambiente requiere un proceso dinámico y participativo, que incluya tanto a las instituciones que son capaces de enfrentar o de tratar el tema que se quiere traer a colación, como con las comunidades para así garantizar su inclusión en el manejo y en la toma de decisiones. Decisiones que busquen respetar los derechos y que los hagan beneficiosos a las comunidades. Respecto a las energías renovables, la transición de pequeñas comunidades en Colombia ayudaría a reducir los costos de los servicios públicos, por ejemplo, por además los costos ambientales y los sociales que trae la contaminación ambiental por los residuos y los daños a la salud de las energías fósiles. Entonces el problema de pasar a energías renovables es el costo inicial, por lo que muchas comunidades no pueden adquirir por sí solas este tipo de energía, pero bajo la gobernanza ambiental se podría crear un plan para apoyar a estas comunidades desde la ayuda estatal, departamental, municipal y con las comunidades, o inclusive con actores externos como lo pueden ser la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que actualmente ya tienen proyectos en el país de carácter ambientales que buscan una alimentación y agricultura sostenible ambiental. Esta última pregunta tuvimos que tener en cuenta el artículo enviado y el documental Seaspiracy. Entonces, el artículo prácticamente se basa en una investigación que detectó ciertas actividades sospechosas de pesca ilegal en áreas marítimas protegidas. También para hacer esto registró los antecedentes de estos barcos, embarcaciones y sus compañías y descubrió que varios de ellos tienen puertos de pesca ilegal. Determinó que también las áreas protegidas no cuentan con una suficiente vigilancia ni presupuesto para evitar que se realice este delito de pesca ilegal y en algunos casos ni siquiera se crearon planes de administración que definan una estrategia de monitoreo. La pesca ilegal no solamente, según el artículo, tiene consecuencias devastadoras para la biodiversidad de los océanos, sino que también para la economía de las comunidades costeras que viven de la pesca y que tienen la pesca como subsistencia, y aparte para la seguridad alimentaria de todo el mundo. Los océanos generan la mayor parte de oxígeno que respiramos y absorben una gran cantidad de emisiones de carbono, regulan el clima y alimentan a la población mundial. Si se están llevando prácticas que no están reguladas ni controladas, es muy fácil que este ecosistema termine siendo gravemente afectado. Ahora, por otro lado, el documental Seaspiracy, la pesca insostenible, trata sobre la industria pesquera y su uso insostenible de los océanos de todo el mundo. Prácticamente lleva una visión muy devastadora de que si se sigue por esta vía del consumismo exacerbado, que está constantemente llenada de corrupción política y la intervención humana en los mares, esto ocasionaría un gran desastre natural, sobre todo por estas cadenas de redes pesqueras. La conservación y el apropiado manejo de los recursos naturales pesqueros depende en gran medida del cumplimiento que haya de ciertas regulaciones. Lamentablemente a nivel mundial el incumplimiento de dichas regulaciones y normas pesqueras es muy común y extendido. Según OIANE del 2019, la pesca ilegal es entendida como la actividad pesquera en la que se incumplen una o más normas regulatorias y o no se reportan las capturas adecuadamente. Esta actividad tiene diversas consecuencias negativas para los sistemas socioecológicos donde ocurre y también económicos, como ya se dijo anteriormente. La pesca ilegal ha sido constantemente vinculada con la sobreexplotación de los recursos pesqueros, una erosión de los hábitats y de ecosistemas mediante el uso de artes de pesca destructivos,
con el fracaso de un sistema del manejo pesquero. También hay efectos sociales negativos, como ya se dijo, al crear tensiones y conflictos entre las personas que realizan esta pesca ilegal y aquellos que sí lo hacen de la manera correcta y que esta es su forma de subsistencia. Además, algo muy grave es que estos productos que surgen de manera ilegal no tienen ciertos certificados que terminan amenazando la salud de la población como tal. De acuerdo con Hungría 2017, en estas prácticas se vislumbran impactos directos hacia la economía, por ejemplo la entrada ilegal en el mercado de productos obtenidos por estas prácticas, las cuales además en una gran parte de las ocasiones pueden hacer desestabilizar los precios que ya están establecidos en el mercado. También algo muy grave son la evasión de tasas, de impuestos, obtención de licencias, autorizaciones, que pues son otros ejemplos donde las fisuras al sector económico y financiero, inclusive en los mercados, se ven gravemente afectadas debido a la pesca ilegal. En el caso de la alteración y en la disminución de las especies, que está causada por esta sobreexplotación, en unión con la pérdida de recursos, podría afectar la forma directa pues de puestos laborales en ese sector pesquero, ya sea pues prácticamente afecta de forma directa a los pescadores, pero también puede ser de manera indirecta que afecta a las actividades en sí pesqueras como forma recreativa y a empleos intermedios. La explotación también puede afectar a la especie capturada de forma directa, aunque también afectaría a otras especies que no son tan comerciales, pues al estar relacionadas con las primeras, siguiendo pues la lógica de las cadenas, la cadena trófica y la cadena alimenticia, donde prácticamente si se elimina a estas especies que están siendo sobreexplotadas, ya unos no tendrán de qué alimentarse y de otros habría una sobrepoblación, por así decirlo, muy grande, afectando completamente el ecosistema y la biodiversidad. Todo esto prácticamente desempeña y demuestra que la pesca y sus derivados desempeña un papel muy importante y fundamental, prioritario en la seguridad alimentaria mundial y que tiene que estar en las agendas de todos los países que cuenten con una alta tasa de pesca ilegal. Según Ramírez 2018, en la trascendencia mundial y los efectos transfronterizos de la pesca, como que INDNR han llevado a que gran parte de su desarrollo se encuentre en instrumentos internacionales de diversa naturaleza. La pesca ilegal no declarada y no reglamentada sigue constituyendo la principal amenaza global para la conservación y la gestión sostenible de los recursos vivos marinos. En la práctica, en la lucha contra estas actividades ilícitas, existe una creciente implicación de los estados del mercado a causa de esta ineficiencia de los controles que hay sobre esta problemática. Esta relevancia de las medidas relativas al mercado contra la pesca que no tiene ninguna regulación deriva de dos factores. Un principal incentivo de la pesca INDNR es económico, y porque prácticamente el pescado es uno de los productos más comercializados. En consecuencia, para Urbina 2017, un medio eficaz de desalentar estas prácticas pesqueras depredadoras es incrementar los costes de estas actividades o reducir los beneficios de los operadores de pues los pesqueros y los pescadores de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Pero sin embargo, esto no es así de fácil como suena, porque el establecer ciertas regulaciones merita de una cooperación internacional, puesto que esto no es un problema solamente de un país y que se queda dentro de los límites marítimos de un solo país, sino que es un problema transnacional que repercuta a todos los países. El documental Seaspiracy y el artículo de Mongabay exponen la grave situación que se vive en los océanos dada la coyuntura de la pesca ilegal. En esto se pone en discusión la realidad en los océanos globales y las alarmantes cifras de pesca y muerte de especies marinas en operaciones de pesca abierta.
para empezar a, digamos, conceptualizar este fenómeno, primero es importante definir qué es la pesca ilegal, de segunda medida, cuáles son las pérdidas para Latinoamérica. En tercero, la mentira de los sellos MSC, que es lo que en su mayoría expone el documental de Netflix. Y por último, la relación entre el crimen transnacional y la pesca ilegal, para pues posteriormente hacer una serie de conclusiones. Empezando, la WWF define la pesca ilegal en 2016 como una actividad que viola las normas establecidas de una pesquería, que no declara su captura o que opera en una pesquería no regulada, que nadie la gestiona. Y por ello hablamos de pesca ilegal no declarada y no regulada, INDNR. Con esta definición realmente lo que podemos entender es el espectro en que clasifica y que no como pesca ilegal. No obstante, pues no nos dice cuál es el mecanismo de identificación de las organizaciones, embarcaciones, empresas que comercian y respaldan este tipo de actividades, y este es el gran problema que pues trataremos más adelante. Las dificultades realmente de la pesca ilegal es que no existe una buena gobernanza pesquera, es decir, que los planes de gestión y los marcos de control y seguimiento adecuados para una explotación sostenible de los recursos no está ahí, no está presente. Pero esto se debe en su mayoría a que el problema de la pesca ilegal es que es muy difícil de identificar. Realmente es difícil supervisar la pesca en aguas marítimas y más tradicionales, y esto realmente lo que expone es una incapacidad de las instituciones y de los gobiernos responsables para llevar a cabo la supervisión de la flota pesquera artesanal e industrial. En palabras de Juan Mayorga, del 2020, que es una opinión dentro del artículo de Mongabay, la legislación y las leyes en muchos países están un par de pasos atrás de la tecnología y todavía no se acepta este tipo de evidencia en casos legales. A lo que se está refiriendo es realmente que lo que muchas embarcaciones hacen es apagar su GPS o su rastreo para no ser vistos dentro de los digamos, las tecnologías que se generan dentro pues de los acuerdos internacionales. Y en este sentido, como que el marco jurídico no es suficiente para respaldar con evidencia este tipo de, de prácticas, y lo que hace es que se deba generar sí o sí una intercepción de las flotas marinas, y este tipo de operaciones son mucho más costosas y los gobiernos realmente no ven una necesidad apremiante de supervisar o de generar este costo, este gasto en supervisión marítima. En segundo lugar, Latinoamérica en general y los países en desarrollo son realmente propensos a la pesca ilegal. En palabras de la FAO, 2022, la pesca INDNR se aprovecha de las administraciones corruptas y se aprovecha de los regímenes de gestión débiles, la falta de institucionalidad, en particular de los países en desarrollo, que carecen de la capacidad y los recursos para un seguimiento, control y vigilancia efectivos, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Realmente los países no tienen como ni la capacidad ni la voluntad de generar este tipo de seguimiento, y también cuando lo hacen realmente no tienen muchas consecuencias debido a la falta, digamos, de un consenso internacional en temas de reglamentación para este tipo de prácticas. Tercer lugar, la mentira de los sellos MSC. Realmente la MSC afirma que trabaja con la pesca, los científicos y la industria para asegurarse de que los océanos se pesquen de manera sostenible y que sea fácil de encontrar y comprar productos del mar sostenibles certificados. No obstante, la organización Ocean Rebellion en 2022 ha expuesto que esto es mentira. En primer lugar, porque las licencias a pesqueras con métodos de alto impacto todavía se están cediendo, o sea, el MSC cede las licencias a este tipo de empresas que generan pesca con arrastre de fondo o de dragado, que como vimos en el documental es una de las técnicas más mortales para los suelos marinos. En segundo lugar, el MSC no cuenta con el costo de carbono de la pesca ni con carbono azul, y cuando certifica una pesquería no tiene en cuenta el costo del carbono de los pescadores. Y finalmente, el MSC sigue otorgando licencias a las pesqueras que todavía generan ingresos a partir de las aletas de tiburón, y también otorga licencias a las pesqueras que han generado mucha degradación de otras especies
para poder evadir como los enemigos dentro de las cadenas tróficas después el pescado al que están cazando. Eh, en cuarto lugar, este tipo de pesquería ilegal está intrínsecamente relacionada con delitos transnacionales. Para la Interpol se incluye el trabajo forzoso, las violaciones de derechos humanos, el narcotráfico, el crimen transnacional, la invasión de fronteras transnacionales. Es por esto que realmente vemos en Galápagos embarcaciones chinas pescando y cazando animales y especies marinas dentro pues, de las fronteras de Venezuela y Colombia. Finalmente, pues realmente es un llamado a la trazabilidad, pero esta trazabilidad no es legítima, no es tan posible porque como se expuso realmente la supervisión dentro del ambiente marítimo es muy difícil y los certificados que se tienen no son legítimos, no son verídicos y no tienen en cuenta muchos factores y se basan más que todo en el interés comercial y en el interés pues por recibir ingresos por las licencias. Es por esto que mientras no se genere una institucionalización, un fortalecimiento de la reglamentación internacional, me parece bastante sensato como no caer en el consumo de pescado y realmente generar desde la individualidad como hábitos de consumo mucho más sostenibles, como informarse más de la trazabilidad de los productos, ya no solo de la pesca, sino de demás productos que también están, digamos, son objeto de mafias o de actividades ilegales como el aguacate. Realmente generar este tipo de trazabilidades es muy difícil desde el hábito, desde la condición de consumidor, pero lo que podemos hacer realmente como consumidores es dejar de consumir este tipo mm, de alimentos mientras se desarrolla la institucionalidad y también abogar por la institucionalidad y mayor reglamentación de estos fenómenos. Documental Seaspiracy, que fue dirigido en el 2021 por Ali Tabrizi, y el artículo de pesca legal publicado por Cuestión Pública en el 2020 con apenas un año de diferencia, se relacionan entre sí en el sentido de que ambas investigaciones tratan acerca del impacto de la industria pesquera en la vida marina y en los océanos, y que además ambas investigaciones realizaron seguimiento a la industria y su ilegalidad, caracterizada por acciones corruptas para evadir la poca regulación que existe en la industria. Ambas investigaciones también hablaron de las zonas protegidas y sobre la cooperación internacional y la acción o falta de acción de los gobiernos. Siendo así que lo que más tienen en común ambas investigaciones, además de hablar de temas muy importantes del océano como la absorción del CO2, el más relevante es la falta de mecanismos de protección marítima y que la legislación actual de muchos países está muy por detrás de la tecnología. No solo la de los países, sino también la legislación en diferentes organismos multilaterales. Entonces se está dando que no hay una forma de criminalizar y probar que un buque pesquero comete un delito así sea evidente en su accionar. Entonces pues las investigaciones muestran cómo las grandes potencias como China, Estados Unidos, Japón, eh, ya, ya, ya han acabado de mermar sus reservas de peces, están pescando en zonas prohibidas, usando prácticas como apagar su seguimiento satelital y acudiendo a zonas de pesca protegidas, aprovechándose de la incapacidad que puede existir de muchos gobiernos de proteger estas zonas tanto jurídicamente como con sus propias armadas. Además, se habla de la poca falta de sostenibilidad al pescar, ya que las prácticas destruyen el ecosistema en una sola pesca, como por ejemplo puede ser con las redes de pesca de arrastre, o inclusive se ve como las organizaciones privadas que deberían buscar proteger y garantizar la pesca sustentable no lo hacen y de hecho reciben pagos a cambio de certificar a las grandes empresas que están vinculadas con la pesca ilegal. Y además las empresas que buscan crear forma de pesca sostenible, hemos visto que han fracasado al hacerlas poco sostenible. Si bien hoy en día existen cada vez más zonas y más países comprometidos, perdón, la pesca legal y sus formas de evadir las restricciones aceleran más rápido. Y lo peor es que no existe a nivel internacional una coordinación que sea clara y eficiente y todo se queda solo en papel. Bueno,
ambos lo que buscan y lo que pues empieza a relacionar es mostrar los problemas que trae consigo el tráfico de especies marinas en el mundo. Pues uno está más centrado mundialmente, el cual es el documental, y otro está centrado más en Latinoamérica y todos los cambios que, por ejemplo, este ha traído. Entonces, eh, eh, qué pena es que pues, estoy muy enferma. Bueno, eh, continuando con lo que estaba hablando, lamentablemente se ha visto como la pesca ilegal es una de las actividades ilícitas más lucrativas del mundo, siendo la tercera mundialmente, creo. Bueno, pero en ambas, tanto como en el documental como en el artículo, lo que busca es mostrar lo importante que son las especies que habitan en los mares y los beneficios que pueden traer. Ejemplo, en el documental hablaban mucho de las ballenas que producen mitoplanctons, creo, los cuales son súper importantes para consumir o para, como si estos consumen el CO2, siendo aún muchísimo mayor que la misma selva amazónica. Eh, bueno, también se centra en los problemas globales y como por ejemplo todos estos barcos de caza ilegales y todo esto matan muchísimos, pues recolectan muchísimos peces y por ejemplo en los dos dicen como si se sigue así se va a acabar en un momento con el mundo, pues con el mar y estamos como algo que me parece súper lindo, como estamos en una guerra con el mar, pero pues nosotros vamos a terminar, si ganamos esa guerra, vamos a terminar perdiéndolo todo, porque pues nosotros no podemos vivir sin el océano, sin lo que nos da el océano, y por eso hay que cuidarlo. Hablaba mucho de dejar de consumir pez, porque pues al consumir mucho pez, pues hace que esto aumente pues las pescas ilícitas, matan a delfines, por ejemplo, digamos, era creo que en Tailandia, donde se veía que mataban muchos delfines y pues también todas las industrias pesqueras así digan como que tienen sellos que dicen que no son malos, que yo no sé cuántas, pues se demostró que no, que estos no cumplen con nada, que solo es un sello. Y pues en los dos hablan mucho de los barcos que recolectan estos animales y los llevan ya sea para venta, para espectáculos o este tipo de cosas. Por ejemplo, con los delfines, ellos recolectan ciertos delfines para espectáculos y a otros los matan. Y pues en las investigaciones decían como, bueno, ¿por qué los matan? Y pues obviamente los matan supuestamente para el control de plagas, porque estos comen los pescados que pues necesitan los pescadores. Y como pues el pescado, el consumo de pescado cada vez está aumentando y aumentando. Eh, una de las cosas para disimular las redes de pesca es el no consumir pescado. Es lo que estaba diciendo. El documental nos invita mucho a esto, a dejar de consumir pescado. Eh, y ya, pues por último, yo creo que conclusión de ambos es que tenemos que cuidar demasiado nuestros mares, nuestro consumo ante las cosas que provienen de mar, porque nosotros no podemos vivir en un mar, pues con un mar muerto. El mar es la parte más grande de la tierra, algo que necesitamos los seres humanos y pues hemos mostrado cómo el consumismo y el ser humano los está acabando.